estar como tu mami, Vamos entreviendo y escuchándote a ti. Así voy a estar. Así estamos. Oye, ya empezamos a darle Felicidades, sí. promoción a los talleres, Sí, sí, a sí. los que se abrió el grupo, que se abrió. Excelente. Entonces, pues ahí estaremos. ¿sabes qué es? Maestros, quedan con la mejor compañía y con la mejor experta que les puede platicar de esos temas. Ah, la doctora Heréndira ya se conectó con nosotros. No, Hola, mírela, hola, ya ¿eh? estoy por aquí, corriendo porque ya hemos tenido mucho trabajo, pero aquí estoy. Es un gusto participar hoy en el arranque con esa gran compañera Judith Murphy. Va a ser Entonces, una gran charla. ahora serán 2 pataditas de Raúlas Velázquez. Muy bien, adelante. Venga. Mira, Ere, estoy con las blusas que a ti te gustan. Esa tan bonita, esa es ajá, de Guatemala, es esa. No, esta es de Oaxaca. El Oaxaca no, es Chiapa, es chiapaneca. Entonces sí, tiene influencia de Guatemala. Sí, Son muy parecidos. Bueno, con los problemas migratorios en unos 2 meses ya no se sabrá cuál es cuál. Sí, es cierto. Así Venga, es. felicidades. Muy guapa. Adelante, Judith. Gracias, Ricardo. Gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo a todos. Buenas noches. Gracias. Pues aquí yo ya estoy lista. Cuando me digan, comparto y ustedes me dicen. Adelante, doctora Judith, adelante. ¿Ya puedo? Ya. Ok, perfecto. Entonces, déjenme nada más compartir. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes, a los maestros que están presentes, a las expertas, y ya seguro me escucharon que como todos ustedes, a nosotros también nos da tremendo dolor de barriguita, ¿sí? Cada vez que vamos a dar un tema nos emocionamos, y si además aquí están presentes para mí 2 de las grandes de la educación en este país, que ellas son las que deben de estar en la SEP a nivel de país y no otras personas. Pues sí, ya sabes, Patricia, padezco del mismo mal, digo las cosas como son. Entonces, ojalá ustedes, de verdad, es que si ustedes estuvieran ahí, otro gallo cantaría y bien cantado, ¿no? Entonces, pues yo me estoy muriendo de los nervios, no, de los nervios de emoción. Qué bueno, primero, Ricardo, muchas gracias por la invitación a que hablemos de estos temas, a que recordemos que no importa el modelo en el que estemos, que no importa el sistema en el que estemos, ni en el nivel en el que estemos, la evaluación es el proceso que nos va a permitir la mejora continua, por default. Por tanto y demás, si tenemos clarísimo que la evaluación es lo que nos va a permitir la mejora, entonces hay que tener también muy claro que esta evaluación, si la hacemos en el marco educativo, y cuando hablo del marco educativo, me refiero al marco escolar, que en estos momentos el marco escolar lógicamente ha ido o se ha traspolado a las casas, se ha traspolado también al homeschool, o como le dicen aquí en Quintana Roo, a las escuelas burbuja, así se les está llamando, o a espacios burbuja. En fin de cuentas, en cualquier espacio donde llevemos a cabo la función de la enseñanza, a la hora de transmitir conocimiento hay que evaluar. Pero si esta función de la enseñanza yo la llevo más allá, la llevo al rango de educación, porque como dicen los filósofos, todo ser humano debe ser educado. Y esa educación integrar en valores, en conocimientos, en habilidades, es lo que va a hacer que ese ser humano alcance lógicamente lo que todos aspiramos, que es la así apréndaselo, eudaimonía. ¿Qué cosa es la eudaimonía? La capacidad de la felicidad, ese equilibrio de ser felices dando clases, siendo estudiantes, siendo directivos. Entonces imagínense esto, llevarlo a la evaluación, tomar la evaluación como algo que ayuda a formar a esos seres humanos, y lógicamente para llevar la evaluación a este nivel tendríamos que tener clarísimo también cómo ocurre el aprendizaje,
porque diría, como diría en 1988 Claxon, él diría, si un profesor no conoce cómo se produce el aprendizaje, tiene las mismas posibilidades de favorecerlo que de obstaculizarlo. ¿Ya? Fíjense qué importante. Por eso es que yo les traigo este tema de evaluación formativa y aprendizaje. Siempre hay que verlo de la mano. Y le pongo 2 puntos: responsabilidad compartida, porque debe ser una responsabilidad del maestro, de la familia, del estudiante, tenga la edad que tenga. Claro, a cada edad se le enseña de una forma diferente a vivir esta responsabilidad en la evaluación para crecer como persona, para crecer como estudiante, pero también debe ser compartida en todas las edades, ¿ya? Eso es importantísimo. Y en esta parte de vincular la evaluación con el aprendizaje, les quiero hacer una anécdota para que vean por qué es tan importante. Llega un amiguito con su perrito que se llama Manchitas, llega así con su otro amigo y le dice, mira, enseñé a Manchitas a silbar. Y el amigo lo mira así de arriba abajo y dice, pero yo no escucho a Manchitas silbar. Y el amigo le dice, te dije que lo enseñé, no que aprendió. Entonces, sí o no les ha pasado muchísimo esto en las clases, que muchas veces pensamos que los enseñamos y llega el momento de la evaluación y ¡pum!, los resultados nada que ver con lo que pensamos. Y esto tiene que ver porque de seguro no hubo una buena alineación constructiva entre el aprendizaje que se quería lograr en ese ser humano que quiero formar, entre cómo enseñé, cómo evalué y cómo él aprendió. Esa alineación constructiva posiblemente no se dio. De eso estaremos hablando. Estos son algunos de los temas muy generales en los que estaremos hablando y reflexionando entre la articulación que tiene que haber entre evaluación y aprendizaje para que haya este crecimiento siempre del ser humano, el necesario cambio que tiene que haber en la cultura del aprendizaje, lógicamente, la evaluación como una vía, fíjense, esto es que importante, para promover estos procesos de autorregulación y participación en la evaluación inclusiva. Estos procesos de, fíjense, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Para qué lo estoy aprendiendo? ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Por qué es importante que lo aprenda? Y también el maestro, ¿cómo se lo voy a enseñar? ¿Para qué se lo voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Para qué lo voy a evaluar? Todas estas preguntas que tanto se hace el maestro y se hace el estudiante a nivel metacognitivo, ya nos permiten lograr este proceso de autorregulación. Y una panorámica muy general de los instrumentos de evaluación. Si ustedes ven, en esta parte yo no he mencionado si evaluación sincrónica, si evaluación asincrónica. Yo no he mencionado nada de eso. ¿Por qué razón? Porque trabajemos en línea, fíjense, 100%, y luego, si me lo permiten, voy a ponerles unos ejemplos de cómo lo tengo organizado. Trabajemos en línea, trabajemos de manera virtual sincrónica como ahora, o trabajemos de forma presencial. La evaluación debe estar enfocada siempre al logro del aprendizaje, no a evaluar contenidos, ¿ya? Sino a evaluar esas habilidades que está logrando el estudiante. Por tanto, si yo tengo clarísimo el concepto de aprendizaje, que hay muchísimos autores, es muy polisémico, esto es lo que le decía de Claxon, muy polisémico el concepto de aprendizaje, muchísimo. A mí me gustó ¿por qué? Porque hace una integración entre lo que debe aprender y adquirir y modificar el estudiante en cuanto a habilidades,
destrezas, conocimientos, conducta, ¿como fruto de qué? De esta experiencia ya directa con el estudio, con la observación, con el razonamiento. Miren cómo dan estrategia. Y a partir de ahí, la persona va procesando la información, la va construyendo desde sus experiencias, su historia, su significatividad, su interés, y a partir de ahí empieza a crear su aprendizaje. Y entonces, si eso lo tenemos clarísimo, a la hora de crear una evaluación, yo tendré que preguntarme, de la manera que estoy enseñando, ¿realmente el alumno adquirirá las habilidades que necesita para su aprendizaje desarrollador? Estoy enseñando a través de problemas, a través de estudio de casos, a través de analogías, a través de comparaciones, a través de identificación visual, auditiva, kinestésica. Estoy trabajando a través de diferentes formas para que el alumno desarrolle diferentes habilidades y así lo evalúo. Hay que hacerse estas preguntas y hay que también saber que el aprendizaje cumple con estas características. Primero, es un aprendizaje biocultural. El niño es una persona, el joven, el adulto, porque aprendemos a lo largo de toda la vida, es una persona que es biológica, es psicológica y también está en un aspecto, en un lugar que tiene una cultura diferente. Entonces somos seres biopsicosociales. Eso, miren, maestros, hay que tenerlo clarísimo para la evaluación, porque si ustedes se leen, por ejemplo, libros de higiene escolar, van a ver, por ejemplo, cuando se habla de la higiene de la atención, que la atención, miren qué interesante, biológicamente, el lunes está prácticamente en ceros, el martes sube, miércoles y jueves hay una meseta, la atención se sostiene, y el viernes no es social por gusto, el viernes la atención empieza a bajar. Y yo he visto, se lo juro, que exámenes de matemática, lunes a las 7 de la mañana o viernes a las 12 del día. Imposible. Aunque ese estudiante haya estudiado muchísimo, biológicamente, por eso la cronobiología, el horario biológico del cuerpo, biológicamente se sugiere que lunes y viernes no pongan exámenes de materias difíciles. Fíjense, eso hay que tomarlo en cuenta en esta parte. Pongan exámenes de materias a lo mejor culturales, de materias creativas, de materias como educación física, como talleres de música, y entonces materias difíciles para el cerebro humano. Recuerden que el cerebro humano no se hizo para el aprendizaje académico, se hizo para la supervivencia, y el aprendizaje académico no es para la supervivencia. Entonces tenemos que ayudar a nuestro cerebro, que es un gran órgano. Entonces que pongan estos aprendizajes que cognitivamente necesitan de funciones cognitivas superiores, como el pensamiento y el lenguaje, pónganlo en esta parte de miércoles y jueves, o martes, que ya está subiendo, miércoles y jueves, y de preferencia después de las 9 de la mañana, porque también se ha estudiado que el cerebro en los horarios de 7 a 8, 8 y media de la mañana, todavía no despierta al 100%. Por eso es que cuando se puso, digo de moda, porque eso siempre ha existido, y es una lástima que se haya perdido, qué bueno que se recuperó, cuando se puso de moda, así en boga, las clases de activación o los minutos de activación, eso siempre ha existido y es buenísimo, porque ayuda a que el cerebro se active. Ya en una evaluación es importantísimo, unos minutos antes, hacer ejercicios de activación para activar cerebro, ya las dos partes, la parte creativa, todo este hemisferio derecho, y la parte lógica, todo el hemisferio izquierdo. Lo activas, después haces un ejercicio de relajación y después les dice, bueno, vamos a leer las indicaciones de esta evaluación.
Y ahí estás tomando en cuenta toda esta parte biológica, cultural, ¿ya? De las edades también. Luego viene en los tipos de aprendizaje. Eso también es importantísimo en una evaluación, porque a lo mejor, no sé, Heréndida es más teórica, Patricia es más dinámica, puede que yo sea a lo mejor más reflexiva. Cada quien tiene diferentes formas de aprender y depende también de la clasificación de los tipos de aprendizaje que usted siga. Pero sea cual sea, si usted los conoce, sea la clasificación de los estilos de aprendizaje de Kolb, o sea la clasificación de los canales de entrada de la información de la neurolingüística, los que casi todos utilizamos, auditivo, kinestésico, visual, ¿ya? Sea cual sea, si usted maneja uno de ellos, así también tiene que elaborar sus evaluaciones. En las evaluaciones tienen que haber, fíjense, si hace una prueba objetiva, pues tiene que haber reactivos combinados, reactivos donde el alumno utilice más la percepción visual, pero reactivos también donde haya un video que usted se los puede poner aprovechando las tecnologías y el alumno utilice tanto lo visual como lo auditivo, pero reactivos también donde el alumno tenga que resolver una situación, problema de base para después hacer una selección múltiple, ¿ya? O reactivos donde a lo mejor tenga que haber identificación, donde usted le ponga una figura para que identifique, ahí está haciendo para los visuales, o reactivos para que haya comparaciones, o haya, por ejemplo, los reactivos de Canevá, son muy buenos para que el alumno un concepto lo tenga que completar de manera lógica. Entonces, pone diferentes tipos para darle posibilidad a las diferentes formas de aprender, porque si así lo haces, le vas a dar posibilidad a todos los estudiantes y de esa manera, entonces, estás haciendo un examen que no solo ve las formas de aprender, sino también donde se logre este examen desde la individualidad, porque está dirigido a diferentes formas de aprendizaje, pero también a lo colectivo. ¿Por qué? Porque estás evaluando los mismos logros de aprendizaje que quieres ver, si se lograron o no, si se alcanzaron o no, esos resultados de aprendizaje en una misma forma de evaluar, pero con diferentes formas de aplicación o de resolución. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta dentro de la evaluación. Por eso hay que conocer el aprendizaje. Otra cuestión importantísima, aquí yo les pongo una de las clasificaciones más típicas y que más pueden encontrar del aprendizaje, ¿ya? Sin embargo, si ustedes lo ven bien, esta clasificación te puede dar formas de evaluar. Evaluar por imitación, evaluar por explicación, evaluar donde el alumno determine las ideas más importantes, donde el alumno seleccione y explique por qué esas ideas son más importantes, y ahí estás aplicando verbalización y identificación de atributos, pero además por asociación de ideas, cuando el alumno tiene que comparar, cuando el alumno tiene que recordar a través de asociar con otras experiencias de vida, cuando el alumno también aquí descubre la resolución correcta de un problema o de un experimento a través de resolver o cumplir determinadas reglas, como los procedimientos escritos para la multiplicación, división, resolución de un logaritmo, que si no se aplican, no se pueden solucionar. Aprendizaje por transferencia, cuando el alumno elabora un proyecto, ya para la resolución de una situación en su casa, en la escuela, ya, de donde se determine qué va a ser el proyecto. Cuando el alumno transfiere lo que usted aprendió y lo pone en un collage artístico, cuando lo transfiere y lo pone en una maqueta, cuando él es el que crea la maqueta, no la familia, lógicamente. Y por experiencia, cuando ya no solo el niño lo transfiere, sino que el niño lo vive y lo transforma. Por ejemplo, cuando usted le pide al niño
que dramatice una obra de teatro que ya existe, pero que le cambie el final. Eso puede ser por experiencia y también creando otro final. O cuando usted al alumno le dice, bueno, busca de lo que has vivido en tu comunidad datos interesantes de, por ejemplo, la cultura o la economía, depende de la edad, o de lo que esté pasando en tu casa, con la comida, con los productos higiénicos. Y a partir de ahí crea un problema. Cuando el alumno es el que crea el problema, lo está transfiriendo, lo está viviendo por experiencia y está creando. Fíjense cómo, conociendo las formas de aprendizaje, podemos también integrar las estrategias de enseñanza y de la misma manera que enseño, evalúo para que haya una alineación constructiva. Partiendo de esto, aquí nada más recordar que entonces es importantísimo a la hora de evaluar, ¿ya? Integrar en esa evaluación tanto el dominio cognitivo, que ya ustedes esto lo tienen muy bien aprendido, que es el ser, el dominio procedimental, ¿ya? Que es el aprender a hacer, el dominio de la parte actitudinal, que incluye el convivir y el ser, y el dominio, esta parte del ser ya como persona. Cuando la persona logra todo esto, lógicamente eso está influyendo en su ser. Y ese es el fin máximo de la educación, la transformación del ser humano, ¿ya? El desarrollo integral de ese ser humano. Entonces, partiendo de estos elementos del aprendizaje, yo les traigo aquí la taxonomía de Fink, ¿ya? Que en ningún momento está en contradicción con la taxonomía de Bloom, que se utiliza más en la enseñanza básica, o la taxonomía de Marzano, que se utiliza más en la enseñanza media superior y superior. Pero les traigo esta taxonomía porque esta taxonomía va en busca de la integración del aprender a aprender, de los conocimientos fundamentales, de la aplicación de estos conocimientos, de la integración de estos conocimientos a la vida, del trabajo con las dimensiones humanas, del trabajo con la solidaridad, fíjense cómo se trabaja, qué bonito, para llegar a estos aprendizajes significativos. Esta taxonomía, la característica que ustedes pueden ver, y que a mí me encanta, es que no está segmentada, sino que está integrada, porque cuando usted aprende, usted primero así no dice, bueno, ahora voy a recordar, ahora voy a analizar, ahora voy a aplicar, ahora voy a evaluar. No, usted lo va haciendo todo de manera integrada, pero si eso no significa para usted, va a estar muy difícil que lo aprenda. Esta taxonomía también se basa en el logro de cualquier aprendizaje y que el logro de cualquiera de estos aprendizajes va a ser que tú como estudiante te sientas contento y quieras seguir aprendiendo. A eso es lo que ellos le llaman esta sinergia del aprendizaje. En la medida que voy logrando, por ejemplo, algunos conocimientos conceptuales y veo para qué me sirven, y además los aplico y veo que esa aplicación en ese aprender a aprender me ayuda a integrar lo viejo que ya sabía con lo nuevo que ya sé para después transformarlo y que eso ayude a transformar mis dimensiones humanas. Entre las dimensiones humanas, acuérdense que está el amor, la libertad, la ética, todos estos elementos. Y eso además, yo lo pongo en solidaridad con los demás y veo que hay una transformación, no solo mía, sino del entorno. Lógicamente, como persona voy a querer seguir aprendiendo. Entonces, por eso les traje a colación esta taxonomía, porque esto es importantísimo tomarlo en cuenta en esta articulación entre el aprendizaje y la evaluación, ¿ya? En esta parte que lógicamente está en dependencia de los instrumentos que utilicemos y del dominio
que yo voy a evaluar. Por ejemplo, los exámenes o lo que normalmente ustedes conocen como examen, pero el nombre correcto es prueba objetiva, generalmente se va más hacia el dominio cognitivo y en algunos casos, cuando están muy bien hechos los reactivos en forma de problemas, puede evaluar algunos elementos procedimentales, sobre todo procedimentales a nivel cognitivo. Por ejemplo, puede evaluar si el alumno sabe hacer análisis, si sabe hacer síntesis, comparación, identificación, estas habilidades cognitivas. Pero habilidades motrices en un examen de tipo prueba objetiva es más difícil de evaluar. No digo imposible, a mí no me gustan las cosas cerradas, pero es más difícil. Ahora, los proyectos, la resolución de problemas, los estudios de caso, se van más a esta integración de los dominios cognitivos, conativo, lo que existe, lo que está, lo que se hace, ¿ya? Y lógicamente esta parte procedimental. Y por ejemplo, los portafolios y la autovaloración y la coevaluación a través de diferentes rúbricas de desempeño ayuda muchísimo a la integración de lo cognitivo con lo procedimental y lo afectivo. Para ustedes ya van a ir diciendo, según el momento del curso, según los aprendizajes que quiera usted observar que se están desarrollando en sus estudiantes y según también el tipo de materia. Hay materias más teóricas, hay materias más prácticas, hay materias teórico-prácticas, hay materias de talleres. Entonces también está en dependencia del tipo de materia cómo usted va a evaluar. Lo que yo sí le sugiero que trate siempre de buscar esa integración en los tres tipos de dominio, en estos dominios, para que sea una evaluación, lógicamente, más integral. También, bueno, esta parte ya se las puse aquí. La otra parte importantísima es esto. A mí me encantan las preguntas. Entonces, como pregunta, tendríamos que cuestionarnos muchísimas cosas. Aquí hay una que yo no puse porque prefiero decirla oral y que ustedes la escriban. Acuérdense que el proceso de escritura es buenísimo, ¿no? Entonces, en esta parte, antes de todo esto, yo les sugiero preguntarse, ¿qué ser humano quiero formar? ¿Ya? Así como nos hacemos en la filosofía, ¿qué ser humano soy? ¿A qué vine al mundo? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Ustedes como docentes, háganse esta pregunta. ¿Qué ser humano quiero formar? Y esa pregunta les va a ayudar muchísimo a entonces ir enfocando toda la integración de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero partiendo primero, fíjense, cambien ahí paradigma. ¿Qué ser humano quiero formar? Si quiero formar un ser humano crítico, activo, que transforme su entorno y se transforme él, entonces mi pregunta es, ¿a través de un examen me daré cuenta que logra todo eso? ¿Qué será más conveniente en estos momentos? ¿Las pruebas típicas de los exámenes o ponerles proyectos, ponerles estudio de caso, ponerles resolución de problemas, ponerle, por ejemplo, simulaciones, ponerle dramatizaciones, donde ellos puedan dramatizar lo que están aprendiendo en un video corto que se puedan hacer con el celular, si es que seguimos en estas enseñanzas, en este tipo de modalidad sincrónica? Hay muchas formas, pero fíjense, si quiero ser un ser humano activo, crítico, pues estas últimas que dije, resolución de problemas, estudio de casos, simulación, dramatización, ensayos, ya depende de la edad, ensayos personales, ensayos críticos, que amplíen oraciones desde el punto de vista del propio estudiante, ya me fui a enseñanzas más bajas, depende, o que le cambien la lectura o el final a un cuento a partir de una vivencia que él haya tenido. Todo eso es transformación. Desde ahí les enseñas las posturas críticas, ¿ya? Si yo digo que a través de esto la voy a evaluar,
Entonces, lógicamente, ya me está marcando cómo lo voy a enseñar. Porque no lo puedo enseñar nada más a través de canciones o nada más a través de yo exponer o nada más a través de ejercicios mecánicos en el salón de clase o a través que yo se los dicto por la pantalla y ellos lo resolucionan, porque eso no me va a dar el estudiante que yo quiero. Entonces, les sugiero, háganse primero esto. Esa pregunta, ¿qué ser humano quiero formar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Y si lo voy a evaluar así, entonces, ¿cómo lo voy a enseñar y cómo va a aprender? Si yo logro esa alineación constructiva, realmente empiezo a ver cambios en el aprendizaje. Si así hubieran enseñado y evaluado a Silvita, entonces a Manchita, él hubiera aprendido a silbar. Entonces, estas hay que hacérselas. ¿Qué otras preguntas? ¿Para qué evalúo? ¿Para qué? Fíjense, no el cómo, el para qué primero. ¿Para qué? Para ver si mis estudiantes están aprendiendo realmente estas competencias que yo me propuse, para ver si ellos están obteniendo en ellos, esos resultados de aprendizaje que se quieren lograr. Y para ver también cómo estoy yo como maestra trabajando. La evaluación tiene que ser por 360 grados. Tengo que evaluar a los estudiantes, pero también los estudiantes me tienen que evaluar a mí, pero también yo me tengo que autoevaluar para ver si sigo hacia adelante o retroceso, o retrocedo o cambio, pero también la familia, en dependencia de los niveles educativos, nos tienen que evaluar, ¿ya? Entonces, todo eso, si todos participan en la evaluación, entonces el para qué va a tener diferentes respuestas. ¿Cómo evalúo? Esa es importantísima también. Y reitero, tiene que haber una alineación entre cómo evalúo, cómo enseño y cómo aprendo. No puede ser que evalúe a través de un examen, pero enseñé a través de una exposición y ellos entregaron tareas de dibujo. Nada que ver. Nada que ver, no hay ninguna secuencia ahí. Tiene que haber una secuencia, una integración. Otra cuestión, ¿qué aspecto estoy priorizando en el aprendizaje a través de la evaluación? Entonces, si ven aquí, la evaluación es un medio, ¿ya? Para yo poder observar qué desarrollos está alcanzando ese estudiante. Cómo articular varios dominios del aprendizaje en la evaluación. Y hace un rato les fui poniendo ejemplo de esto. ¿Cómo utilizo los resultados de la evaluación para la mejora? Esta pregunta es importantísima. Y aquí entonces, como maestro, empiezo a ver ya no el alumno aprobado o reprobado. No, empiezo a ver primero qué logró ese estudiante y qué le falta por lograr, cuáles son las áreas de mejora en la que tengo que hacerlo consciente a él, a su familia y a mí también para ver cómo lo vamos a organizar. Les pongo un ejemplo. Acuérdense que existen dos términos. Aprendizaje absoluto, que es lo que tiene que aprender el niño o el estudiante con base a la currícula, a lo que usted le va a enseñar. Y aprendizaje relativo, que es lo que tiene que aprender el estudiante con base a él mismo, ¿ya? A su propio desarrollo, a su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, cuando el maestro evalúa y ve, fíjense, le llegó, vamos a poner un ejemplo, llegó un alumno a Cancún, que es donde yo estoy, los invito a venir acá, está precioso, llegó a Cancún y llegó a una escuela bilingüe, pero el alumno viene de la Sierra Tarahumara y no tiene ni idea de cómo se dice sí en inglés, ni tan siquiera sí. Llegó y llegó a preescolar. Fíjense, estamos en preescolar y le están enseñando una segunda lengua, a su lengua materna, que es el español, le están enseñando inglés. Y entonces el niño, cuando la maestra le hace la prueba diagnóstica, lógicamente, el niño en su aprendizaje absoluto está literal en 0. Pero en su aprendizaje relativo, la maestra se da cuenta que el niño presta atención, que al niño le interesa aprender inglés,
que el niño además tiene un buen vocabulario en su lengua materna, que es el español, que el niño además sabe diferenciar acústicamente los fonemas de la cadena hablada y también visualmente los grafemas. Por tanto, ese niño tiene potencialidades para aprender el inglés. Llegó el primer examen del bimestre, y el niño reprobó. No es lo mismo decirle, ¿ya? A su mamá, su niño no salió bien, su niño está reprobado, su niño sacó M o R, a decirle, fíjese mamá, mire, su niño, le voy a enseñar el examen, fue capaz, primero a lo positivo, ahí se va la evaluación formativa también. Su niño fue capaz de llevar un orden en el examen, contestar esta y esta pregunta que al inicio en la evaluación diagnóstica no lo lograba. Miren cómo avanzó. Su hijo estaba en 0 y ya logró hacer esto y logró hacer esto. Pero para este nivel, todavía a su niño le falta estos elementos que les estoy señalando. Aquí yo quisiera que usted me dijera cómo entre usted, yo como maestra y su niño podemos hacer para que él mejore. Y entonces en eso se utiliza la evaluación, en crear acciones de mejora para ese niño, en el aprendizaje de ese niño, pero responsabilizando a la familia, responsabilizando la maestra también, y también al niño, porque se le van a poner horarios de estudio, horarios de juego, se le van a poner horarios o actividades diferenciadoras para que él pueda llegar de ese aprendizaje relativo que ha ido creciendo a lograr ese aprendizaje absoluto que se necesita en el currículum, pero poco a poco. Entonces, ¿para qué utilizamos los resultados? Para involucrar a la familia, al estudiante, para hacer acciones de mejora y para yo como maestro también ir cambiando mis formas de enseñar y algunas tareas que a lo mejor hago más diferenciadoras para estos estudiantes que necesitan estos apoyos. Y lógicamente, ¿cuál es el rol del estudiante en su evaluación? Tiene que tener un rol primero de autorregulación, ¿ya? De irlo enseñando qué días tiene que hacer las tareas, en qué horario, pero también un rol de autoconocimiento, qué sé, y eso también se logra con preguntas al inicio de clase. A ver, ¿qué aprendiste hoy? ¿O qué aprendiste en la clase pasada? ¿Qué quieres aprender hoy? Y al cierre de la clase o en el medio, ¿qué aprendiste? ¿Qué te fue más fácil? ¿Qué te falta por aprender? ¿Qué más quieres aprender? ¿Qué vas a hacer? Díganme ustedes como grupo qué van a hacer para aprender más. Y entonces concretar esas acciones, escribirlas en el pizarrón digital e ir viendo que se van cumpliendo. Eso todo es parte de la evaluación formativa, que tampoco podemos olvidarnos que tiene este procedimiento técnico cuando construimos los instrumentos, que aquí está el día de hoy una experta en la evaluación cual y cuantitativa y en la construcción de elementos o de instrumentos o de reactivos de evaluación objetiva, que ojalá cuando la maestra Patricia Frola de estos cursos también puedan estar, porque van a aprender maravillas y se van a dar cuenta de este componente técnico. Pero también tiene un componente educativo, formativo, que es esta parte de conversar los resultados de la evaluación desde el aspecto del potencial, es decir, de lo que logró y de lo que falta por lograr, verlo como áreas de mejora y entonces establecer acciones de mejora. Ahí ese es el componente educativo, para que la persona vaya viendo la evaluación desde un punto de vista cultural, que la evaluación es para mejorar y romper paradigmas, que la evaluación es para destruir o para dar una calificación. No. La evaluación significa valorar a través de juicios bien emitidos, de criterios bien determinados para la mejora continua. Tiene un componente ético,
La evaluación, sí, hay que tener cuidado de cómo la damos. Si la vamos a dar grupal, entonces que sea desde lo positivo, y ya después en lo individual, estas partes positivas, pero también las áreas de mejora, y lógicamente tiene un componente social, porque también la evaluación tiene consecuencias. La evaluación sirve para certificarse ya en grados superiores, la evaluación sirve para la promoción, y lógicamente sirve para cumplir metas. Y teniendo todos estos elementos importantísimos, entonces siempre es importantísimo tomar en cuenta la evaluación normativa, es decir, lo que norman las diferentes instituciones educativas, nacionales o internacionales. Hay que tomar en cuenta también la evaluación sumativa y cualitativa, y hay, por lo menos desde mi postura, es mucho más importante hacer una evaluación mixta, una evaluación donde usted vea elementos de cantidad, pero también vea elementos de cualidad. Y cuando lo hace así, entonces los números les van a dar estadísticas para tomar o ver cumplimientos de indicadores, y las cualidades le van a dar regularidades en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para saber qué acciones seguir, qué acciones transformar o dónde retroceder, y también cambiarlas. Haciendo todo eso, lógicamente lograremos este modelo de alineación constructiva propuesto por el profesor John Biggs, ya que vale la pena verlo, que vale la pena estudiarlo. Aquí en esta presentación, que yo se las voy a compartir, ustedes pueden buscarlo más a fondo, pero como hace un rato le decía, él ve la alineación entre los objetivos de aprendizaje, la selección de las estrategias correctas de enseñanza, con la selección de los contenidos y recursos, y todo esto como medio para poder hacer una buena evaluación que de verdad esté alineado con estos tres aspectos. Partiendo de ahí, entonces estas son todas las evaluaciones que conocemos. Pocas veces se tocan estas dos. Esta es con base a norma, y la ideográfica es con base a las características psicológicas de los estudiantes. Entonces todas estas evaluaciones hay que tomarla en cuenta. Donde voy a profundizar para ir cerrando ya en esta evaluación formativa, que la he ido trabajando, pero aquí les pongo algunos elementos bien puntuales. ¿A qué llamamos entonces evaluación formativa? Aquella evaluación que sirve para reflexionar y pactar al interior de las instituciones educativas sobre las áreas que hay que mejorar. ¿A qué le llamamos también, o dónde podemos aplicar la evaluación formativa? Aquella evaluación donde se aplican los principios, ¿ya? En que toda la comunidad determina cómo va a ser la forma de evaluar, hacia dónde van a evaluar, ¿ya? El sentido de esa evaluación. Entonces, la evaluación no es unilateral. La evaluación va a ser bidireccional, y donde esté involucrada la comunidad evaluativa. Y lógicamente, tomando en cuenta ya las características, las particularidades de cada materia, de cada grupo y de cada contexto. ¿Para qué? Para que realmente se vayan cambiando estos paradigmas de la evaluación y vayamos más hacia una evaluación formativa, hacia una evaluación auténtica, que esté centrada en los desempeños, que tenga premisas bien establecidas, premisas como la atención diferenciada, la inclusión, la evaluación de los resultados de aprendizaje, el evaluar a través del principio de la multisensorialidad, el principio de la teoría del aprendizaje significativo y de los diferentes tipos de aprendizaje, tomando en cuenta todas estas premisas para que la evaluación, lógicamente, esté centrada en los desempeños. ¿De quién? De la persona que sea evaluada, sea el maestro, sea el estudiante.
Y a partir de aquí, entonces, como le decía, la evaluación se convierte en un proceso de autorregulación, porque la persona va a ver qué ha logrado, qué le falta por lograr y sobre todo, qué va a hacer para lograrlo. La autonomía, porque ella es la que va a decidir, ¿ya? En conjunto con los mediatizadores sociales, la familia, el maestro, lo que va a hacer. Y lo tiene que hacer solo para que lo logre. Y la parte de la participación de todos los involucrados para que realmente sea una evaluación inclusiva. Y aquí están algunos elementos, ¿ya?, de la evaluación como inclusión. Hay un enfoque de Vygotsky que se llama enfoque individual y diferenciado, que te permite desde la complejidad de la tarea, el volumen de la tarea y el nivel o característica de los aprendizajes en el salón, crear todo un sistema para poder enseñar y evaluar de manera individual y diferenciada. Lógicamente, eso es tema de otra conferencia o más bien de un taller, porque es un enfoque muy fácil de aplicar y cuando ya te adaptas, lo haces en automático. Pero aquí, en lo que yo expliqué, espero que hayan leído algunos de estos elementos. Me voy a ir a los más importantes. Primero, la participación de los estudiantes. El estudiante tiene que saber para qué y cómo se le va a evaluar. Eso es importantísimo y es una cuestión ética. Y eso tiene que ser desde el inicio de clases y a cada rato recordarlo. Y en enseñanza básica, el padre también debe saber para qué y cómo se le va a evaluar a su hijo, para que él también se haga responsable. Otra cuestión importantísima, la retroalimentación. Una de las cuestiones básicas en la evaluación formativa es la retroalimentación. Por tanto, maestros, consejo sano, ya casi cerrando, lo más importante no es la cantidad de tareas, sino tareas que estén bien enfocadas a los resultados de aprendizaje y que esas tareas también le sirvan para evaluar. Le ahorra tiempo a usted, que estamos bastante cargados de cosas, los maestros. También le optimiza el tiempo al niño para que así, aparte de tarea, pueda jugar, pueda estar en experiencias con su familia o con sus amigos en los casos posibles. Y además le da tiempo a usted no solo de revisar la tarea, sino de retroalimentarla. Entonces, ¿por qué? Porque en esa retroalimentación usted le va a pedir al estudiante que él haga conciencia. Miren aquí la parte de la autoevaluación, ¿ya? A ver, ¿qué lograste? Primero lo positivo, ¿qué lograste? Ok, ¿qué te faltó? Bueno, ¿y qué vas a hacer? A ver, explícame qué vas a hacer. Ah, voy a hacer esto. Ok, cópialo, escríbelo en un contrato o en responsabilidades ante la evaluación, escríbemelo y esa va a ser tu primera tarea después de esta evaluación. Mándamelo escrito, qué vas a hacer para ir viendo que lo vas logrando y que tú te vayas autoevaluando para que puedan hacer esto. Esos son algunos de los elementos, ¿ya? Y en esta parte de la evaluación docente, resignificar este sentido de la evaluación formativa, de ir hacia la potencialidad, ir hacia rescatar lo que sabe hacer el estudiante y también ustedes sentirse contentos con esos logros. Porque cuando usted evalúa al estudiante y el estudiante avanza, es un logro de él indiscutiblemente, pero también es un logro de usted, porque está evidenciando que esa secuencia que usted organizó está dando resultados. Lógicamente, promover el diálogo a través de preguntas, compartir con los docentes, que en los consejos técnicos se compartan las formas de evaluación, se compartan los resultados y lo que están haciendo para mejorar. Eso sería muy buena estrategia. Y lógicamente, hay muchísimas técnicas para la evaluación. Aquí están algunas de ellas. Yo aquí les traigo uno que está mucho más activo para que ustedes lo vayan. Ahí hay un micrófono abierto, si fueran tan amables, muchas gracias.
Y aquí están, ¿no? Algunos de lo que más se sugiere, que son las rúbricas, que no es la única, ¿ya? Hay listas de cotejo, hay escala de estimación. ¿Por qué les pongo las rúbricas con algunos? ¿Ya? Aquí pueden entrar, si ustedes le pican, yo este material se los voy a compartir, les voy explicando cada una y cómo pueden entrar a cada una de ellas, ¿sí? En este material que les voy a compartir, pueden ustedes profundizar. ¿Por qué les sugiero la rúbrica? Porque en la rúbrica ustedes que evalúan desempeño. Recuerden que lista de cotejo evalúan conocimientos adquiridos. ¿Lo logra? No lo logra. En escala de estimación, que se aplica mucho en la enseñanza básica y en los preescolares, que se evalúa el gradiente de ese aprendizaje, el aprendizaje gradual, bien, regular, mal, ya usted está dando un valor estimado y es muy bueno las escalas de estimaciones en estos niveles preescolares y básicos porque el aprendizaje no está terminado, él lo está aprendiendo poquito a poco. Pero ya, por ejemplo, en primaria alta, en enseñanza media y media superior y superior, las rúbricas son muy buenas porque te permiten ya hacer una evaluación integral del desempeño. Y cuando hablamos de desempeño, desempeño implica calidad y cualidad en ese aprendizaje y en la integración de los diferentes dominios. Por eso son tan importantes las rúbricas. Una pregunta pudiera ser, al inicio pudiera evaluar a través de una lista de cotejo, durante pudiera evaluar con escalas de estimación y en el cierre con rúbrica, sí, pero recuerden que en la enseñanza no hay receta. Por tanto, usted va a evaluar con los instrumentos, vuelvo para atrás, que más le favorezcan. Aquí hay técnicas con sus diferentes instrumentos o con las rúbricas. Ya usted, según su materia, según el grupo, según el contexto, usted decidirá de qué forma hacerlo. Entonces, estos eran los elementos que yo le traía y aquí una actividad de reflexión como profesor. Estas serían preguntas que yo quisiera que ustedes se lleven. ¿Qué papel juega la evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué uso le doy a la evaluación y cómo la articulo con estos procesos? ¿Cómo promuevo la autoevaluación y la coevaluación? ¿Qué tipos de instrumentos utilizo con más frecuencia? ¿Y cuáles son los retos más frecuentes que tengo a la hora de evaluar? Entonces, muchísimas gracias. Esto era lo que yo les quería trabajar hoy y pregúntense el día de hoy, ¿en qué escalón estás colocado? En no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo y lo haré. Y en ese sí se puede, estoy segura de que sea en una enseñanza virtual, en una enseñanza presencial. Aquí les voy a mostrar un simple ejemplo de que sí se puede hacer. Voy a entrar a una materia de las que yo tengo para que vean una forma de evaluar muy sencilla, pero donde podemos ir mezclando algunos elementos. Por ejemplo, acá voy a entrar a mi plataforma para que vean que sí se puede. Espérenme, le piqué a donde no era. Y ahora Leonel no se va. Ya le dije hola, ya sal de aquí. Pues no, ahora no me quiere esto contestar. Vámonos para acá y es más rápido. Para que vean un ejemplo. Entramos aquí. Y ahí están, van a ver todas las materias montadas en un ratito. Y usted puede decir, bueno, es que ahí tienen plataforma, pero les puedo decir que también trabajo
en la de Classroom, e igual nos deja montar varias actividades. Voy a entrar a esta, por ejemplo, que es de pensamiento crítico, que es algo que puede ser muy común para diferentes niveles. Se llama pensamiento crítico y creativo, y voy a entrar a una actividad, ¿ya? Por ejemplo, esta les puede servir. Miren aquí. Por ejemplo, aquí voy con esta. Esta es cómo pueden ellos aprender de forma significativa, claro, a ese nivel. Y hay alumnos que me dijeron así, maestra, nunca me había fijado en una película de esta manera. Voy a ampliarle aquí para que vean las instrucciones, ¿no? Miren, bueno, aquí no se ve bien el cuadro, pero yo lo que les hago es, les pongo un material para que ellos estudien. Este material no tiene, lógicamente, más de 5 páginas. Y entonces les pongo aquí que ellos busquen 2 películas que les haya gustado a ellos muchísimo. Y que con esas 2 películas pongan cuál fue la parte que más les gustó, dónde fue que hicieron la transferencia, y que ellos pongan un ejemplo de su vida donde lo aplican. Si ustedes ven, ellos están aprendiendo qué es aprendizaje significativo en la universidad, y son alumnos de negocios, por ejemplo, cómo lo pueden transferir a su vida y cómo lo harían, y parten ¿de qué? De 2 películas que a ellos les gusten. Entonces son formas de evaluar que pueden ser creativas, y donde el alumno, lógicamente, se desarrolle mucho mejor. Voy a cerrar esta. Aquí voy a cerrar esta y les voy a mostrar una última. ¿Da tiempo para una última, Ricardo? Adelante, adelante. Sí, les voy a mostrar en esta universidad, que es donde, bueno, la maestra Patricia Frola va a dar unas conferencias, unos talleres muy buenos, que ya ahorita les diré. Por ejemplo, en esta les voy a mostrar la maestría en otro nivel. Por ejemplo, vamos a buscar la maestría en Ciencias de la Educación, ¿ya? Aquí está la maestría. Vamos a entrarle. Para que vean una materia. Espérenme. Algo pasó. Ah, ya sé por qué, porque tengo estas abiertas. Ya. Y vamos a entrar a la plataforma. A la maestría. Y van a ver otra manera también de evaluar en otro nivel, pero aplicando las tecnologías. Nos vamos a ir aquí, por ejemplo. Esta es una evaluación de trabajo en equipo, ¿ya? Y miren aquí, discusión sobre la filosofía de la educación. Siempre se le pone al estudiante el porcentaje. Miren las instrucciones, forma un equipo de no más de 4. En el equipo analiza esta pregunta, se le pone como referencia el libro y además se le incluye el libro, ¿ya? Esa es una manera de evaluar. Pero ahora miren otra, por ejemplo, más compleja, para que vean cómo la evaluación también se tiene que ir complejizando. Una vez que ya ellos, por ejemplo, debatieron, ahora van a comparar. Y no les digo compara nada más. Se les pone los o las variables que van a tener que comparar para que realmente ellos hagan bien esa reflexión, ¿sí? Y se les pone un video de apoyo. Y así se va complejizando. Ya lo hicieron de manera colectiva, de manera social. Miren, esta es una exposición, por ejemplo, dinámica. Y cuando ustedes piden una exposición como maestro, es importantísimo decirles
qué van a trabajar por equipo y qué característica tiene que tener la exposición. Y aquí que se les pone el link donde ellos tienen que entrar para coevaluar a sus compañeros. Y aquí abajo, por si no pueden entrar, miren el link que ya está puesto, para que ellos se puedan coevaluar, para que vean cómo se va diversificando la forma de evaluar que no tienen. Y miren esta parte que es más creativa. Se llama, esto lo pueden hacer ustedes, el cuadrante de las ideas. Yo le puse filosófica para hacerlo más adaptado a la filosofía, pero mira, en la primera, ¿qué hacen? Ellos ven un video, escriben 5 ideas. Con esas 5 ideas hacen un diseño gráfico. Con ese diseño gráfico, después, ya resumido, dicen, bueno, ¿qué experiencia de vida he tenido con estas ideas filosóficas? Y luego tienen que hacer una representación artística. Aquí estoy trabajando varios estilos de aprendizaje. Y después les digo, bueno, ya saben eso, ahora lee este material, uno que les puse allá abajo, ¿ya? Y entonces escoge un filósofo y haz un video de no más de 2 minutos explicando esto, ¿ya? Los elementos de este filósofo. Algunos elementos que le pido como año, lugar, profesión y consideración. Y cuando ya fueron capaces de todo eso, ahora se lo complejizo más, que viene un análisis crítico de un artículo, pero para que lo hagan, por ejemplo, de manera creativa y además crítica, le doy al artículo y miren lo que hago acá. Le pongo este artículo y todavía falta que le incluyan. Aquí todavía no se ha incluido, ¿ya? Está un material, pero que les puedo enseñar, porque se les puede dar mucha idea de cómo hacer un análisis crítico, por ejemplo, en un 5º grado o en un 6º grado, ¿ya? Mírenlo aquí, se los voy a enseñar. Esta es la manera en que yo planeo. Biblioteca, y mírenlo aquí, por ejemplo. Y es una manera más creativa de que la persona, miren aquí qué aburrido, ¿no? Fíjense, para que comparen las formas de evaluación. Miren esto, qué aburrido está. ¿Y cómo se lo doy yo al estudiante? La misma, así. Mírenlo aquí. Miren, es el mismo, pero aquí ¿qué le doy? Las partes de los elementos del pensamiento crítico, y miren, ¿qué va haciendo el alumno? Va haciendo un análisis y al final hace la síntesis de lo aprendido por él. Entonces, mírenlo, aquí ahora con mi mouse, no, mírenlo aquí, ¿ya? Entonces, para que vean diferentes formas de evaluar, y aquí estoy trabajando todos los estilos de aprendizaje, estoy trabajando según el nivel educativo, ya según los intereses y según la complejidad, y además lo hago de tal forma que también el estudiante en la última tarea vuelva a socializar el aprendizaje. Fíjense, primero con 2 actividades en equipo lo socializa. Luego lo procesan internamente para que él lo vaya aplicando desde su perspectiva. Y luego en un foro que hace una reflexión a través de imágenes que se le plantean para que él pueda aplicar lo que aprendió en la materia, ¿ya? Y lo vuelve a socializar. Entonces, para que vean esta parte del constructo sociocultural de la evaluación. Entonces, estos eran elementos que les quería traer tanto de manera práctica como de manera teórica para que vean que sí se puede hacer en cualquier tipo de modalidad. Entonces, pues muchísimas gracias. Hasta aquí lo que les quería plantear. Espero que se vayan con experiencia, que se lleven herramientas y en un ratito, es más, ahora mismo les voy a compartir la presentación en el chat para que la puedan tener
Déjenme nada más hacerlo más lógico para que ustedes sí lo puedan tener, y también si lo quieren variar, es todo ustedes. El conocimiento es para compartir. Entonces, voy a dejar de compartir y ahorita en el chat les pongo la presentación. Entonces, a sus órdenes, las escucho. ¿Qué les ha parecido? Aquí estamos. Listo, no, excelente, excelente, Judith, mis respetos, ver la evaluación desde otra perspectiva también nos nutre y nos favorece el trabajo que desarrollamos nosotros como maestros, pero veamos qué nos comentan, qué nos dicen los chicos y las chicas de la sala. ¿Alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora Judith? Doctor Tomás, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy contento de recibir tanta sabiduría de parte de nuestra amiga Judith. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí no cabe duda que nos está dando una gran ilustración en la parte más crítica en la educación, que es la evaluación, ya que a través de ella, como nos ha ilustrado Judith, es la manera más viable de un mejor desempeño docente. Sí, en esa parte de cómo evalúo, cómo enseño y cómo aprende el alumno, es un parámetro buenísimo que si nos detenemos a verlo de esa manera, yo creo que jamás nos vamos a equivocar en la cuestión del hacer docente o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos deja un buen sabor de boca y muchos aprendizajes con esta exposición. Muchas gracias, Judith, por compartir tu sabiduría con nosotros. Pues aquí estamos, más que sabiduría, es la experiencia que todos tenemos como maestro y aplicarlo, pues prepararnos. Sí hay que estarnos preparando todos los días, no se puede parar de aprender y de las diferentes estrategias, de las diferentes formas de hacer. Yo le voy a compartir después a Ricardo los temas que van a estar trabajando la maestra Patricia Frola y el maestro Jesús Velázquez en estos días, y es totalmente gratuito, La Universidad Riviera, como le decía, como parte de la formación a los maestros, en esta maestría que se llama Maestría en Ciencias de la Educación y Competencias Digitales, está dando estos talleres también gratuitos, y ustedes pueden entrar con todo gusto, y ahí se los paso al maestro Ricardo y que él se los haga llegar. Igual en el chat ya les puse la presentación. Puede ser transformada, utilícenla, es para ustedes. El conocimiento, yo digo que después de la rueda no hay nada nuevo y es para compartirse. Entonces, muchas gracias, Tomás, y qué bueno vernos por aquí y compartir. Me da mucho gusto, Judith, saludarte, aunque sea en este medio. Igual, maestros, maestras, es un gusto para mí verlos, aunque sea, Ricardo, por este medio, ¿verdad? Ya que pues no podemos, pero esperemos en Dios que un día no muy lejano nos toque, Judith, igual saludarnos en persona y pues igual esta buena charla llevarlas, pero personalmente ya nosotros, ¿verdad? Poder compartir la experiencia docente. Judith pues está hablando de arriba de 30 años de servicio como docente, una muy buena experiencia. Ya casi la alcanzamos, Judith, ahí vamos en 25 ahorita. Ahí te faltan 7. Sí. Uy. Bastante. Y quiero decirles que yo empecé con 19 años a dar clase. Y mi primera clase, porque en Cuba, cuando te evalúan tus clases, te la evalúan y tu salario al final del año depende de tu evaluación. Y cuando a mí me evalúan, así es, literal, es regular, bien y MB. El MB sube un poco más, el bien se queda con su salario, el regular lo bajan a salario mínimo. Y si a los 2 años vuelve a salir regular, ya no puedes seguir de maestro ese año, tienes que irte un año sabático, ¿ya? A salario mínimo. Y después vuelves, y si vuelves a sacar regular, bye.
ya no puedes seguir como maestro porque estás afectando el correcto desarrollo del menor. Y a mí mi primera clase con 19 años que me la evalúan de R. Por poco me muero. Me dieron un R, pero fue un R tan bien dado y tan bien retroalimentado, se los juro, que toda la vida le he agradecido a mi primera directora, Carmen Lidia Cobas, nunca se me olvida el nombre, ¿ya? Eso fue con 19 años y tengo en la actualidad 52 años cumplidos y de enseñanza 32. Quiero decirles que nunca se me olvidó, me enseñó tanto esa maestra con la retroalimentación, era la directora de la escuela, ¿saben qué hizo? Me dijo, a ver, tienes R, pero yo te voy a enseñar a dar clase. 3 veces a la semana entraba a mi salón y me decía, siéntate y yo te enseño. Esa era mi directora, esa fue mi directora, imagínense ustedes. Ella, entonces cuando me evaluaba me quitaba el sombrero porque me enseñaba. Entonces desde ahí aprendí yo que la evaluación es para formar, no para destruir. Y me lo enseñó mi directora con un R. Así fue, mi primera experiencia. Entonces, para que vean que de los errores se aprende. Muy bonita experiencia. Exactamente. Nos dice la doctora Lorena que dice, qué maravilla, esto debería aplicarse en este país. Ande. Ay, Se intentó, recuerden que se intentó. Buenas tardes a todos, pero Hola, Lupita. no se logró. Pero ¿sabe qué fue? Por lo menos desde mi perspectiva, ya yo llevo 20 años en México. ¿Sabe qué fue lo que yo vi que no se logró? Desde una postura muy humilde, que muchos de los que evaluaban destruían al maestro y no valoraban el esfuerzo del maestro. Y lo primero que hay que valorar es las horas de planeación de ese maestro, las horas de desgaste y valorar en sí la función docente. Esa creo que no valoraban muchas veces eso. Y 2, le decían lo que estaba mal, porque yo vi varias evaluaciones y era muy destructiva, pero de los que evaluaban, pocos le decían a los maestros, a ver, te voy a enseñar o te voy a dar ejemplos o te voy a dar ideas de cómo puedes hacerlo mejor. Esta parte constructiva, esta parte de estrategias a cómo hacerlo mejor, creo que faltó. Y entonces se vio la evaluación desde un punto de vista más destructivo que constructivo en muchas ocasiones y eso desgastó la labor docente y el ánimo del docente. Entonces, así es. Sí, creo que no fue bien enfocada. No hubo una muy buena retroalimentación, algo que el maestro lo viera como una fortaleza y que así como tú lo haces, nuestra Judith, dijeras, bendito R, bendita puntaje y porque a partir de eso crecí. Sí, realmente eso fue lo que nos pasó en este proceso, que eso fue un primer intento, pero eso fue el área de oportunidad muy grande, que no se reconoció realmente el esfuerzo del maestro y no se le dio una retroalimentación para ayudarlo a crecer profesionalmente. Sí, porque además también sabemos que muchos de los que evaluaban no tenían esa gran experiencia docente y yo no puedo dar lo que no sé. Exacto. Literal. Entonces, yo he tenido, como decía Tomás, no es sabiduría, es experiencia. He tenido la suerte de primero ser maestra de preescolar, luego ser maestra de primero y segundo, luego pasar a segundo ciclo, luego ir a un centro de diagnóstico y orientación de la diversidad, luego ser maestra de secundaria y prepa, llegar a México y lo mismo, ser maestro de todos los niveles, ser directivo a nivel de prepa y nivel de universidad y nunca he dejado de dar clases. Ahora mismo ustedes ven que yo estoy de directora de calidad educativa y diseño curricular de una universidad, pero sigo dando clases, porque ¿cómo puedo preparar a los docentes si no doy clases? ¿Cómo puedo hablar de evaluación si no evalúo? La evaluación tiene un componente ético y este componente ético es que yo tengo que preparar en lo que sé y yo tengo que enseñar en lo que sé y debo de evaluar en lo que sé. Entonces, pero ¿cuántos directivos sabemos que nunca han estado frente a un salón de clase?
¿Cómo me puedo poner en el lugar de un maestro si yo nunca he vivido el tener que controlar a un grupo de primer grado para que aprenda a leer y escribir, por ejemplo? Ese detalle tan chiquitito. Si yo nunca he estado frente a unos preescolares que más que aprendan, primero tengo que enseñarle a que respeten las reglas, a que se autorregulen tan chiquititos. ¿Cómo? Eso hay que valorárselo al maestro, ¿ya? Antes de decir que si no encendió la luz o no puse el objetivo. ¡Ay, por Dios! Ya, hay cosas de esta en la evaluación que son emocionales, que hay que trabajarla con el docente para que de verdad entienda el porqué de la evaluación. Primero con él y después con sus estudiantes. Exactamente. No, Judith, pues muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de compartir, que yo sé que va a servir mucho para este regreso a clases que tenemos todavía con mucha incertidumbre, con mucho desconocimiento de qué va a pasar, qué viene, cómo voy a trabajar, las reacciones que van a tener mis alumnos, mis padres de familia, mi diagnóstico, que es algo que, híjoles, muy importante y que algunas veces no le damos el valor requerido. Yo sé que en el transcurso de esta semana vamos a ir afinando todos esos puntos. Exacto. Porque el día de mañana viene, como tú muy bien lo acabas de decir al inicio de tu participación, la doctora Patricia Frola, y nos va a hablar de un tema tan importante que son los aprendizajes fundamentales que debemos de trabajar, con cuáles debemos de empezar y cuál es su proceso. Entonces, imagínate, tenemos van uniendo, que vayan uniendo, bueno, si esta es evaluación, ahora enfoco la evaluación ¿a qué? A los aprendizajes fundamentales. ¿Para qué me desgasto en los demás? Ahí se lo dejo de estudio, con la maestra Patricia Frola. Sí, entonces, le digo, vamos a ir engarzando todo esto y vamos a tratar de que al término de esta semana vayamos lo mejor fortalecidos para poder desarrollar nuestra función lo más acorde posible a las necesidades de nuestra comunidad estudiantil. Bueno, pues aquí estamos y mañana también estaremos escuchando y presentes, apoyando. Pues claro, muchas gracias. Sí. Claro que sí, muchísimas gracias, Judith, muchísimas gracias, maestros y maestras que nos acompañaron. No sé si alguien tiene que tomar la palabra, si no, para cerrar la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Y recibe un fuerte abrazo y un saludo de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Te conocieron, te conocieron en un congreso en Acapulco y cómo salió que Abimael Valenzuela, un doctor de ahí de esa escuela, es doctor en educación, la conoce a usted, la conoció en el congreso y le digo yo que usted es mi amiga. Dice, pues salúdamela mucho, dice, muy buena maestra, nos dejó muchos saberes y le mandan un fuerte abrazo de ahí de esa universidad. Usted, la verdad, le dejó un muy buen sabor de boca. No se preocupen, le digo, algún día va a venir Judith a visitarlos a su escuela. Y le digo, es promesa ya eso, le digo yo. Pues con gusto, ya ahora, por ejemplo, 15 y 16 de octubre me están invitando a San Luis Potosí, a un congreso que va a haber. Entonces ya empiezan los congresos presenciales y con todo gusto pues viajamos para allá. Aprovechen, como le decía Ricardo, ahora porque a mediados de febrero voy a vivir en los Estados Unidos y voy a seguir trabajando en todo esto desde allá, pero no puedo salir hasta un año y fracción que ya pueda salir, ¿no? Por cuestiones legales, pero ya saben que a los cubanos nos dan otras coberturas allá, gracias a Dios. Oh, pero sí, con todo gusto, antes de febrero o después de un año y unos meses puedo volver a viajar con todo gusto. No, entonces cuando venga a San Luis, de ahí 2 horas a Durango. Vamos a tener que hacer un tour San Luis, Durango, Sinaloa.
Pues yo gustosa. Ustedes organicen después del 16 de octubre, ya saben, porque voy a estar, termino el 16 en San Luis. Ahí se los dejo de estudio. Con todo gusto vamos un día a Durango y otro día a Sinaloa. O al revés, qué sé yo. 16, ¿es un sábado? Sí, yo 16 es un gustosa. sábado. Ok. A mí por suerte me dan libertad en la universidad, así que puedo viajar. Un saludo, Bueno, Judith, una lo disculpa, programamos, claro que sí. mi cámara estaba, no sé qué le faltó, pasaba, ya no me quiere ver o no me quiere dejar ver, pero ya funcionó ahorita. Y un saludo muy enriquecedora y mucho que aprender cada vez que te escuchamos. Y pues un placer que nos hayas acompañado. Pues aquí estoy, Angélica, y a sus órdenes cuando lo necesiten, con todo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Les agradecemos su presencia y nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde con la doctora Patricia Frola. ¿Sí? Muchísimas gracias y que tengan muy bonita tarde. Ay, Abigail, ¿habló? No, nomás quería decir muchas gracias. Y Ah, escuché al profe Tomás que mencionó a la UPES. Es de Sinaloa, ¿eh? Andrés Sí, Tomás. maestra. Sí, ¿De qué parte, profe? yo estoy viviendo ahorita aquí en Guasave, Sinaloa. Tenemos UPES en Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán. Es que yo trabajo en Guasave, en la UPES. Órale, qué bien. No, pues si quieren nos salimos, ya nos vemos. Sí, bueno, yo sí me tengo que salir. Yo sí, Donde la porque vine a conocer. yo entro a curso de inducción de los maestros. Entonces yo Ándale, pues, me Judith, despido. muchísimas gracias. Aquí escuchamos Vaya, la plática abrazo. de Judith, Tomás y un abrazo Abigail. fuerte, Judith. Muchas gracias a todos. Abrazos. Gracias, Judith, un abrazo. Gracias. A ver, Abigail, a lo mejor ha Saludos, sido, Tomás. a lo mejor ha sido mi maestra en maestría, ahí en UPES, Guasave. Ya se salió. La Se asustó, fue. mi profe. Se fue Abigail, ve nomás. Mañana aquí va a estar. Muy bien. Pues me da gusto saludarlo a todos y pues tengan una bonita tarde. Fue un placer compartir con ustedes este espacio. La verdad, muy buen espacio. Claro que sí, no, lo importante es fortalecernos y renacer, agarra más fuerza cada día. Así es. Ok, maestro. Así Entonces, es. muchísimas gracias y disfruten su tardecita. Nos vemos Un mañana. abrazo para todos. Adiós. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.